Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Jiménez. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amex I Can Podcast en colaboración con la Universidad UM. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Amex I Can Podcast. Yo soy Alma Bernal y en esta ocasión discutiremos sobre los horizontes de los derechos humanos en México y en el Estado de México. Y para ello nos acompaña Fátima Ester Martínez, quien es presidenta de la Comisión de Género en el Colegio de Abogados del Estado de México, codirectora de la Red de Académicas Feministas e integrante de la Red Internacional del Observatorio Latinoamericano del Presente y Futuro de las Profesiones. Su amplia experiencia la ha llevado a ser reconocida por su participación en la integración del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. Además de ser galardonada con el Premio de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos 2025 en la categoría de mujeres que promuevan la investigación en pro de los derechos humanos otorgados por la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México. Actualmente realiza una estadía postdoctoral en el Colegio Mexiquense, donde analiza la violencia en torno a la maternidad de las madres buscadoras mexiquenses y el derecho al cuidado desde una perspectiva feminista. Fátima Ester Martínez Mejía, bienvenida a este espacio. Te agradecemos que nos acompañes el día de hoy. Fátima, les platico un poquito de la semblanza de Fátima. Fátima es promotora de los derechos humanos de las mujeres en el Estado de México, una mujer que promueve pues una causa bastante fuerte, pero que te invita a actuar, ¿no? Fátima, muchísimas gracias de nueva cuenta. Arranquemos. ¿Por qué es tan importante para ti defender los derechos humanos de las mujeres pues, en nuestro país, en el Estado de México también específicamente? Muchas gracias, Gaby, por la invitación en tu espacio. Saludo con cariño al auditorio que nos está viendo. Los derechos humanos y hablar de derechos humanos de las mujeres pareciera que hablamos como de algo muy específico y lo es, ¿no? Cuando en general derechos humanos es para todas las personas. Pero específicamente en la promoción de derechos de nosotras las humanas, y aquí enfatizo humanas porque mucho tiempo no fuimos consideradas humanas dentro de textos jurídicos, dentro de actividades políticas, y ahora ya estamos dentro, ¿no? En diciembre del año pasado ya aparecemos en la Constitución. Entonces, la defensa de los derechos de las mujeres tiene que tener un punto de resaltarlo en las acciones tanto de los gobiernos como de las comunidades, porque las mujeres históricamente hemos sido supeditadas, hemos estado en opresión y sumisión por un sistema patriarcal que nos ha colocado, pareciera, como en ciudadanas de segunda categoría. Y a partir de vivencias personales y de una conciencia social que desde niña he tenido, pues empecé a observar ciertos elementos tanto de discriminatorios como de cosas que nos faltan a las mujeres, ¿no? Parte de lo que implica la profesión y el desarrollo académico, pues, y ciertas lecturas con las que nos vamos topando, pues podemos ver estas violencias estructurales y violencias sistémicas que tenemos las mujeres. A partir de ello empiezo, soy licenciada en Derecho, empiezo a tomar un enfoque desde la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad, pero en un principio como en general, ¿no? Okay. Y ya analizando como mi propia persona, la identificación de qué estoy haciendo en este mundo, pues te enfrentas a cifras aterradoras, ¿no? México hemos padecido problemas serios como el feminicidio, ¿no? La desaparición de personas y entre otros delitos graves, ¿no? Pero las mujeres hemos ido poco a poco pues visibilizando violencias que teníamos en el espacio privado y violencias en lo público. Y así fui formándome como académica, como investigadora, y siendo portavoz de muchas circunstancias en desventajas que tenemos las mujeres, entendiendo como en nuestra diversidad, ¿no? Porque no somos homogéneas. Cada mujer es diferente, no es lo mismo hablar de una mujer en la ciudad que una mujer indígena, ¿no? Claro. Tenemos diferentes contextos y circunstancias que nos ponen en vulnerabilidad. Que nuestro entorno, pues definitivamente influye mucho en este tipo de causas, ¿no? Algo que comentabas que me llamó mucho la atención.
y quisiera que platicáramos. Sé que tienes ahorita actualmente una investigación en violencia en torno a madres buscadoras mexiquenses. Un tema bastante fuerte. Sé que probablemente pues no puedas platicar mucho o sobre el tema, pero cuéntanos muy rápido cuáles han sido los hallazgos pues más significativos que has tenido de esta investigación. Bueno, de las grandes problemáticas que tenemos en el país es la desaparición. Pero en este análisis que yo hacía de las desventajas que tenemos las mujeres, cuando vemos la desaparición, el sujeto siempre de derechos y el sujeto político es la persona que desaparece. Y hay que entenderlo, ¿no? En su justa medida. Pero el lado que está atrás, que es la mujer que está buscando, ahora hay que mostrar todo lo que implica ser una madre buscadora. Y sabes, aquí vale la pena hacer una acotación, porque no solo hay madres buscadoras, son mujeres buscadoras. La mayoría son madres, pero también hay hermanas, también hay hijas, nietas, amigas, esposas. Entonces, lo que yo quise hacer con esta investigación, acabo de ingresar al postdoctorado, es mostrar cómo son estas violencias que viven las madres buscadoras en el proceso de búsqueda y cómo es el trabajo de cuidados que realizan, porque una madre buscadora, una mujer buscadora, hace dos funciones grandísimas, ¿no? La organización de la búsqueda y localización, que implica tener este poder de agencia, pero también implica que dejes a un lado pues toda una estructura familiar que posiblemente es la que sostienes, ¿no? Sí. Tú eres la que la sostienes. Entonces, observar cómo se dan estas dinámicas y cómo se mantienen las discriminación, y también las madres o mujeres buscadoras son criminalizadas por la propia sociedad, ¿no? Ese también es un foco de interés que tengo, de cómo a la maternidad, las madres siempre se les echa la culpa, ¿no? De seguramente no le estaba cuidando, claro, porque la dejó estar en un lugar claro, donde no, los horarios y claro, tema de cosas, ¿no? Sí, y es muy fácil echarle la culpa a la madre, a la mujer, cuando no observas todo el contexto, ¿no? Estamos en una situación compleja como país, como Estado, pero no es la respuesta, no es como lo crió, ¿no? Sino toda esta estructura que hay detrás que genera eventos tan violentos como es la desaparición. Y bueno, otra de las cosas que me llamó mucho la atención para estudiar este fenómeno social con carácter empático y con un efecto emocional, pues es la maternidad, pero también qué pensamos como sociedad, qué hacemos como sociedad cuando vemos a mujeres tan valientes en lugares que no deberían de estar, ¿no? Claro. Por supuesto hay un derecho que dice, ¿no?, que las familias tienen derecho a buscar a sus seres queridos. Pero ¿qué pasa cuando esa función que tú ya estás teniendo pues termina haciendo algo que el Estado le correspondía, ¿no? Y sobre todo cuando absorbes emociones tan fuertes que son tanto terribles, pero también llenas de esperanza, ¿no? El problema me dices una conclusión, algo que yo sostengo es que la figura de la madre buscadora, la mujer, la que está buscando, se diluye entre la madre y el hijo o la hija. Se va perdiendo, se va difuminando, y hay que rescatar los derechos de esas mujeres que están en estos espacios, ¿no? Y dignificarlo, porque también no pensar en que es una mujer aguerrida. Claro. No, es una mujer que está trabajando por esperar a sus tesoros, ¿no? Esas personas que aman. Claro, esa dualidad que tienen las mujeres en esta búsqueda, ¿no? El tema, como bien lo comentabas, los roles que participan, ¿no? En el tema de esta parte de ser buscadora, su su rol que juega como familia o como con su parte familiar, sí. y el tema pues emocional y todo esto que engloba, ¿no? Básicamente. Sí, y hace funciones de cuidados materiales e inmateriales, sostiene una familia, porque muchas veces la persona que desapareció tenía hijas o hijos, ¿no? ¿Quién cuida a esos niños? Pues claro, lo absorbe la abuela, y que es abuela que estos infantes y madre buscadora. Y aparte también el cuidado inmaterial que implica el consejo, la atención y el amor, ¿no? El apapacho de también cubrirnos frente a este tipo de violencias tan fuertes, ¿no? Y que siempre está la esperanza.
Cuando tú hablas con madres buscadoras, siempre está el centro, la esperanza y la posibilidad, porque también está el enojo, claro, está la rabia, pero siempre la posibilidad de construir espacios mejores, ¿no? Las madres buscadoras se convierten en promotoras de derechos humanos, en lideresas, en activistas, pero quieren mejorar el espacio, ¿no? Entonces, eso... Toda una red de apoyo, ¿no? Claro, claro. Como sociedad tenemos una deuda muy fuerte con las madres buscadoras, ¿no? Ser empáticas, pero también pues ayudar, ¿no? O sea, en las brigadas pues cooperar, entregar algún donativo, porque es una organización autogestiva, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que mirar esto de otra forma. El Estado es el principal obligado, pero nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo, no? Claro, y creo que es una parte que a veces la sociedad no volteamos a ver, ¿no? Esta parte que creo que me llama mucho, que habla sobre la esperanza, la verdad que sí es un término que creo que debemos de resaltar bastante, porque normalmente pues siempre nos enfocamos a esta parte de la mujer aguerrida, ¿no? Sí. Pero la parte pues blanda en cuanto a las personas de esta parte, de esta esencia, ¿no? De la esperanza. Y ¿sabes cuál otro punto? Es muy importante hablar de amor, pero no de un amor patriarcal, sino un amor que implique sororidad, solidaridad, fraternidad, que nos veamos como humanos vulnerables, y que nos abracemos entre todos, o sea, que nos cuidemos, ¿no? Esa es la magia como del cuidado en general de la humanidad, y creo que un ejemplo de esos cuidado colectivo son la noble actividad de las madres buscadoras. Definitivamente, sí, uh-huh. Creo que es algo que se le debe dar empuje porque se ha perdido en la sociedad, ¿no? Esta parte de la sororidad y de ser empáticos con, pues con el de al lado, con el del frente, con cualquier persona, pues se ha perdido un poquitito con este pasar de los años, ¿no? Claro. Excelente, Fátima. Pues la verdad es que una labor bastante, bastante interesante y con mucho por qué platicar. Pero ahora cuéntanos, con toda esta experiencia que tú traes, ¿cuáles crees que sean los horizontes que nos van a traer nuevos para el tema de futuros, hablando de derechos humanos? Mira, una cosa que tenemos las personas que promovemos derechos humanos, y yo siempre enfatizo en mis clases, que es los derechos humanos son ideales que se tienen que materializar, y cuando hablamos de ideales hablamos de soñar, ¿no? Así literalmente el derecho a soñar que tenemos la posibilidad de algo mejor, y es a través de mecanismos institucionales o participación ciudadana en diferentes formas que se pueden materializar los derechos humanos. Pero necesitamos esa parte idealista de construir algo mejor. Es de lo más complicado, porque te puedes capacitar en muchas áreas, pero no tocas la fibra de la sensibilidad. La sensibilidad de decir lo que hace un momento comentaba, ¿no? Que todos somos vulnerables, todas las personas. Y cuando puedes tú tener esa conciencia que algo te puede llegar a pasar, pues haces para que no te suceda, claro, ¿no? Pero no a mí, sino al vecino, a mi compañera. Entonces, los horizontes de los derechos humanos, en este momento hay uno que me gustaría enfatizarte y a tu auditorio, que son los cuidados. Tenemos este Sistema Nacional de Cuidados y nos falta el estatal. En este momento hay mucha posibilidad de crear esta ley de cuidados del Estado de México, y me puedes preguntar, ¿por qué tomas atención solo a cuidados? Porque los cuidados sostienen la vida. Entonces, para que nosotras estemos aquí, seguramente alguien nos dio un cuidado. Claro. Y hay que hablar de mujeres cuidadoras. ¿No? Claro, o sea, exacto. Desde ahí viene claro. Esta parte. Y tenemos que hablar de esas mujeres que nos cuidan, ¿no? También hay hombres cuidadores, claro, pero proporcionalmente e históricamente las mujeres hemos sido designadas por el patriarcado como las cuidadoras, ¿no? Y no es nuestra responsabilidad. La corresponsabilidad viene de familia, hombres, mujeres, comunidad, mercado y Estado. Entonces, uno de los grandes horizontes que veo aquí en el Estado de México es la posibilidad de materializar esta ley. Hace un mes participé en el seminario permanente para la construcción de este sistema estatal de cuidados, y creo que hay voluntad política. Creo que se está hablando y se está dando esta posibilidad real de concreción, ¿no? Y a nivel municipal también, esto correlacionado con la federación, ¿no? Pero cuando empiezas a atender algo tan fundamental que es el sostenimiento de la vida, porque mucho tiempo lo hemos dejado a un lado, ¿no? Pero sí. Para que, te repito, ¿no? Para que tú salgas a trabajar hay alguien atrás de ti.
que puede ser un trabajo remunerado, doméstico no remunerado o sí remunerado, ¿no? Sí, Pero claro. al final es vida y tenemos que atender eso. Y no solo pensar, también hay cuidados de personas que están enfermas, ¿no? ¿Quién los está cuidando, no? A personas con alguna discapacidad, lo mismo. ¿Qué está pasando dentro de estas dinámicas familiares? Porque en México principalmente son las familias las que sostienen estos cuidados, Sí. ¿no? Pero el Estado tiene que atenderlo, ¿no? Y para mí es el máximo horizonte del Estado de México atender. Hay otros tantos y también complicados, como modelos únicos de atención a víctimas, por supuesto, ¿no? Pero el que me causa mucha esperanza para atender vulnerabilidades y violencias que sufren las mujeres son los cuidados. Claro, definitivamente. Y algo que comentas muy, muy cierto es que, bueno, el Estado de México ha empezado a incorporar estos enfoques, ¿no? El hecho de tener interculturalidad, el tema de los intereses superiores al tema de la niñez. O sea, son rubros que realmente pues ya se están vislumbrando, ¿no? Y que se están tomando acción, pues para un futuro, definitivamente. Sí, claro. Bueno, aplicar estos enfoques son urgentes, ¿no? Y no podemos ya evitarlos. O sea, y si tú dices que los quieres evitar, pues estás cayendo en discriminación y violencia, ¿no? Sí. Y me gustaría comentar algo. El derecho en general nunca ha sido neutro. El derecho ha sido creado desde ese sistema patriarcal que ha homogenizado. Y en el caso de las mujeres, lo que ha hecho es decirnos cómo debemos de ser y todas somos iguales. Y no es así. Y también con otros grupos en situación de vulnerabilidad, obviamente. Pero en el caso de las mujeres, nos ha colocado como las cuidadoras. Es muy común, ¿no? Sí. Ahorita ya no tanto porque está juzgar con perspectiva de género, ¿no? Pero cuando había un divorcio, ¿a quién se le dejaban las niñas y los niños? A las Las mujeres, ¿no? Entonces, esos elementos se están erradicando con estas perspectivas, con estos nuevos enfoques. Son sumamente necesarios, obligatorios, tanto para juzgadores, dentro de la operatividad de la administración pública, en las escuelas. No sé, también tanto el derecho como, y ya lo vemos como más inmediato, las propias ciudades o las escuelas, cómo están construidas. Muchas veces son hostiles a ciertas discapacidades, ¿no? Sí. Hay que construirlas en atención a ser inclusivos. Entonces, todo el tiempo tenemos que empezar a abrazar nuevas formas de entender el mundo y de necesidades. Ahora, son urgentes, son necesarias y es la posibilidad para construir un espacio mejor. Hace un momento te dije de soñar, ¿no? Que este derecho Sí. de a soñar, a construir algo mejor. Porque cuando yo doy clases les digo a mis alumnos de derecho, ¿no? Y a mis alumnas, ustedes pueden salir como licenciadas en derecho, tener su título, ejercer la abogacía, pero no tienen enfoque en derechos humanos. Ese es algo que le tenemos que poner no extra, sino obligatorio para observar las vulnerabilidades y atenderlos. Interculturalidad, grupos originarios, perspectiva de género con la interseccionalidad, mujeres indígenas, mujeres afromexiquenses, mujeres con alguna discapacidad, mujeres lesbianas, infinidad de elementos que tenemos, ¿no? Enriquecerlo, Enriquecerlo. Claro, ¿no? Enriquecer como esta línea, ¿no? Como Claro. bien comentas, o sea, el derecho es, pues, se ha considerado una carrera sumamente lineal, ¿no? Pero sí Exacto. enriquecerla como que con estos, pues con esta nueva diversidad que traemos, pues dentro de la sociedad, ¿no? Sí, y aceptarla, ser incluyentes y sobre todo como pensar siempre que podemos construir algo mejor frente a cifras tan terribles, frente a noticias que son muy complejas, que emocionalmente pues nos dañan, pero atenderlo, ¿no? Tomar un posicionamiento y defenderlos, los derechos humanos. Los derechos humanos, Claro. Excelente. Fátima, pues bueno, básicamente para cerrar, y hablemos de algo que suena bastante técnico, pero creo que es importante, la progresividad de los derechos humanos. ¿A qué se refiere esto? Creo que ya hablamos un poquitito de este tema, pero hagamos un poquito más de énfasis y si tienes algún ejemplo que nos ayude como que a visualizarlo un poco más y que la audiencia lo entienda. Sí, y fíjate que también lo relacionamos con tu primera pregunta. Los derechos humanos tienen características, ¿no? Deben de ser para todas las personas, pero son específicos atendiendo a nuestras necesidades. Por eso tenemos derechos humanos de las mujeres. Y la progresividad también es una característica que tiene que con el tiempo vamos adquiriendo más derechos. Por eso siempre estamos exigiendo más.
Y la parte del Más, sueño, ¿no? más. Yo creo que esta progresividad se da mucho relacionada a lo que hablas, el seguir Lo soñando, que quieres, ¿no? lo que necesitas. Mira, Gaby, seguramente tu abuela y mi abuela tal vez no es que lucharan por el voto directamente en las calles, pero no lo tenían. Sí. No lo tenían. Entonces, nosotros ya lo tenemos garantizado. El voto ya no es algo que sea, que sigamos queriendo luchar por él. Por eso, sí. Más bien la progresividad nos implica de que ya adquirimos ser parte de las decisiones fundamentales del Estado. Lo que queremos ahora es tener una representación proporcional en los cargos públicos. Y vienen mecanismos democráticos como la cuota de género o la paridad. Entonces vamos queriendo más. En el caso de un tema que siempre ha sido que genera mucho ruido, ¿no? Lo que es el derecho a decidir, el aborto. Ya en el Estado de México, el aborto es un derecho, el derecho a decidir ya es derecho, ¿no? Pero ahora ya no solo queremos el derecho a decidir, sino queremos todo lo que implica del derecho a la salud, que sea en un espacio seguro, limpio, que las clínicas cumplan con todo. Vamos queriendo más, y vamos adquiriendo. Entonces vamos teniendo... Claro, los derechos humanos van evolucionando y vamos exigiendo y nuestro costalito se va llenando. Pero ya tenemos algunos ganados, ahora queremos más. Es correcto. Sí, ir enriqueciendo esta parte, ¿no? Definitivamente es algo que debemos de seguir construyendo día a día y pues seguir soñando, como bien lo dices. Fátima, te agradezco muchísimo. Gracias, la verdad es que ha sido un gusto platicar contigo y hay muchísimo que todavía podría seguirte... Podríamos seguir charlando porque la verdad son temas de muchísimo interés, pero te agradezco el espacio que nos proporcionaste el día de hoy. Por favor, coméntanos, ¿tienes tus redes sociales? ¿Dónde podemos seguirte? Sí, claro, pues solo tengo 2, que es Facebook, estoy como Fátima Ester, y en Instagram también como Fátima Ester. Y esas son mis redes sociales donde pueden consultar todo lo que hago como promotora de derechos humanos. Y pues si tienen alguna pregunta, ahí siempre contesto. Claro que sí, pues te agradecemos mucho, Fátima, por el espacio. Que tengas excelente día. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Agradecemos a la Universidad UM por habernos apoyado con las instalaciones. En este momento van a aparecer nuestras redes sociales para que nos sigan. Agradecemos de nueva cuenta también a Fátima por habernos compartido este nuevo llamado sobre los derechos humanos, que definitivamente no solo son un discurso, sino que son mujeres, historias que debemos de vislumbrar y mirar. Les agradecemos. Yo soy Gabriela Jiménez y nos vemos en la próxima. Hablar de derechos humanos no es solo hablar de leyes, sino de dignidad. Hoy nos llevamos una reflexión clara. Garantizar los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y grupos históricamente vulnerados no es una opción, sino una cuestión urgente, puesto que la política pública que no hace el reconocimiento de la diversidad y la desigualdad estructural está destinada a quedarse corta. En el Estado de México y en todo el país hay mucho por hacer, pero también hay muchas personas dispuestas a transformar, porque defender todos los derechos para todas las personas es una misión que debe importarnos a todos. Yo soy Alma Bernal y nos escuchamos la próxima semana en el podcast donde hablamos sobre las cosas que realmente importan.